Pues creo que ya estamos para comenzar. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook y creo que los asistentes al Zoom ya han podido ingresar. En nombre de la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas, les doy la bienvenida al primer encuentro del ciclo de reflexiones sobre el derecho del trabajo y la seguridad social frente a la pandemia de COVID-19. Para quienes no nos conocen aún, la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas es un espacio de reflexión y de exploración del derecho del trabajo y de la seguridad social, que tiene por propósito promover y realizar estudios de estas disciplinas. Formamos parte de la sección de Jóvenes Juristas de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, coordinada a nivel mundial por el doctor Juan Pablo Muñoz. A su vez, en el plano regional, integramos la subsección americana de Jóvenes Juristas, cuyo coordinador es el colega uruguayo Ignacio Zubillaga. Ambos nos acompañan en el encuentro de hoy. Abro un paréntesis para decirle que estamos lanzando nuestra presencia en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, tanto las de la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas, cuanto las de la sección de Jóvenes Juristas, es decir, a nivel mundial. Esta última la van a encontrar en las redes sociales por su nombre en inglés, Young Scholar Section. Y tienen los vínculos para acceder a todas estas redes en el chat de Zoom. ¿Sí? En un ratito aparecerán estos vínculos y los vamos a tratar de replicar durante todo el tiempo de la reunión. Cierro el paréntesis. Retomando esta breve presentación, me resta por decirles que a nivel local la Delegación de Jóvenes trabaja en el ámbito de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, asociación que desde siempre ha promovido la labor de nuestra delegación y que a través de las muy variadas actividades que ha llevado a cabo en el marco de esta particular coyuntura que nos toca atravesar, ha de algún modo motivado la realización de esta primera actividad virtual de la Delegación Argentina. Tenemos el placer y el honor de contar en el día de hoy con la compañía del presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el doctor Lorenzo Ñeco. Es así que, antes de adentrarnos en las intervenciones que le van a dar contenido a nuestro encuentro de hoy, le damos a él la palabra. Doctor Ñeco, gracias por su presencia, lo escuchamos atentamente. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, doctor. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Por amable deferencia de los jóvenes juristas, se me ha invitado y otorgado la oportunidad de acompañar esta actividad académica virtual de la agrupación, actividad inaugural de un espacio propio de tareas del género en las redes sociales. Debo decir que me siento sinceramente muy agradecido y honrado por la invitación. La Delegación de Jóvenes Juristas conforma un conjunto de destacados y estudiosos integrantes que animan y contagian por su entusiasmo y por los constantes progresos realizados desde sus comienzos, a partir del informe Servé, seguido después por el distinguido Adrián Goldín, e institucionalizado durante su mandato al frente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La investigación y el enfoque multidisciplinario de los fenómenos del mundo del trabajo, los estudios del derecho laboral comparado y la revisión de los análisis doctrinales que, entre otras cosas, efectúan, constituyen sin duda un valiosísimo aporte para el desarrollo del estudio y las investigaciones del derecho del trabajo y de la seguridad social desde una perspectiva no solo nacional, sino comparativa e internacional. El ciclo que da inicio a este espacio de actividades
plantea reflexiones sobre el derecho del trabajo y de la seguridad social frente a la pandemia del COVID-19. Título que, por las circunstancias, bien parecería traer a actualidad una conocida frase de Mario Benedetti de que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. La emergencia producida por la pandemia y que se ha dado a nivel mundial ha provocado un significativo impacto en las actividades económicas y sociales y una problemática inesperada para el sistema normativo laboral, que va intentando adaptarse a los acontecimientos, manteniendo su carácter protectorio y procurando brindar respuestas adecuadas de urgencia en el cuadro de lo factible y como instrumento de contención. La emergencia no desactiva la protección normativa del derecho social. La inusitada y vertiginosa escalada de variadas formas de teletrabajo, las dispensas de concurrir, la protección de la privacidad y el derecho a la desconexión, la preservación de los derechos de la mujer que trabaja, la situación de quienes realizan tareas no susceptibles de concreción desde el lugar de aislamiento, la protección contra los riesgos del trabajo prestado en forma remota, así como el del realizado en forma presencial, no solo como esencial, sino también como permitido, el rol de la negociación colectiva y de las representaciones gremiales, la ejercitación de los poderes de organización y dirección del empleador, la tutela de la estabilidad en el empleo frente a las crisis de empresa y asimismo el rol del Estado en la pandemia, constituyen claramente algunos de los múltiples e importantes desafíos que debe afrontar en forma repentina el derecho social y las formas de tutela diseñadas para la protección de la persona que trabaja ante la emergencia. Muchas de las circunstancias han cambiado un modelo y formas de trabajo tradicionales que seguramente se proyectarán con posterioridad a la pandemia. Sin dudas, la temática que concita este ciclo inaugural reviste absoluta actualidad y carácter atrapante. Agradeciendo la muy gentil deferencia dispensada, dejo mis votos de que se puedan aprovechar al máximo las exposiciones de los distinguidos intervinientes de este ciclo y que en los sucesivos se continúe generando el debate y la discusión de las ideas, que es propio de todo conocimiento científico y que ha sabido caracterizar la actividad de los jóvenes juristas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Muñeco, es un gusto escucharlo. Ahora sí, vamos a dar lugar a las intervenciones previstas. Antes, una pequeña aclaración. Los asistentes a este encuentro pueden ir formulando algunas preguntas a través del chat de Zoom y a través del chat de Facebook, y terminadas todas las exposiciones vamos a hacer una selección de esas preguntas que van a ser contestadas en la medida de lo posible en el tiempo que nos reste para la hora de finalización de la reunión por cada uno de los expositores. Bien, sin más preámbulo, vamos a escuchar en primer lugar a Andrea Franconi, abogada, integrante de nuestra delegación y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien nos hablará sobre la función del OIT ante la pandemia de COVID-19. Andrea, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Doctor Muñeco, Lucas, muy contenta de estar compartiendo este nuevo espacio virtual que nos acerca a pesar de estas distancias que hoy por hoy tenemos que preservar. Y el tema que me convoca es muy interesante porque justamente
habla del rol de una institución que todos conocemos muy bien, que es la Organización Internacional del Trabajo. Para comenzar, claramente tenemos que tener algunos conceptos. Por ejemplo, que el trabajo es, en cierto modo, el motor principal del desarrollo y de mejores estándares de vida de la sociedad. Ya la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional toda entendió este mensaje, y esto está reflejado en la Agenda 2030, así como en el accionar de la OIT a lo largo de estos 100 años de historia. La Organización Internacional del Trabajo está consagrada a la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales que están reconocidos internacionalmente, persiguiendo su misión fundadora, que es justamente la justicia social, que es esencial para obtener una paz universal y permanente, y para ello su misión está agrupada en 4 objetivos estratégicos que yo me tomo la libertad de reproducir, que son promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales del trabajo, crear mayores oportunidades para que hombres y mujeres puedan tener empleos y ingresos dignos, mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos y todas, fortalecer el tripartismo y el diálogo social. Ahora bien, su accionar hoy es más necesario que nunca en el marco de esta pandemia del COVID-19, la cual es descrita por los informes de la oficina de la OIT como la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial y que afecta gravemente a la salud pública, causando perturbaciones sin precedentes en las economías y en los mercados de trabajo. Según estudios de la OIT, 1.250 millones de personas trabajan en los sectores considerados de alto riesgo de sufrir drásticos aumentos en despidos y disminución, ya sea de los salarios como de las horas de trabajo. Muchas de estas personas están empleadas en trabajos mal remunerados, de baja calificación, donde la pérdida imprevista de ingresos tiene consecuencias devastadoras. Algunas regiones como América Latina y África tienen niveles de informalidad más altos, lo cual, unido a la falta de protección social, a la gran densidad de la población, a la débil capacidad de respuesta por parte de los gobiernos, plantea serios desafíos sanitarios y económicos. Este confinamiento, también llamado cuarentena o lockdown, que se ha impuesto para combatir al COVID-19, sigue teniendo graves repercusiones sobre las empresas y los trabajadores en todo el mundo. Alrededor del 68% de la fuerza de trabajo mundial vive actualmente en países que han previsto un cierre que ya sea obligatorio o recomendado de los lugares de trabajo. Este cierre tiene repercusiones asimismo sobre las actividades corrientes de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia, y los expone a un riesgo elevado de insolvencia. Un punto relevante aquí va a ser entonces la economía informal, ya que se encuentra entre los más vulnerables del mercado laboral. En la actualidad entonces estamos experimentando el intento de levantamiento de algunas de estas medidas, pero aun cuando esto ocurra, tanto las empresas como los trabajadores por cuenta propia seguirán afrontando desafíos, ya que se prevé una recuperación que va a ser lenta e incierta. La reanudación de actividades también va a necesitar ajustes importantes con una incidencia financiera, en particular para garantizar ambientes de trabajo seguros. La OIT entonces insta a la adopción de respuestas políticas urgentes y significativas para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores. Es en este aspecto que la función de la OIT continúa siendo de relevancia. Surgida en 1919 de las cenizas de la Primera Guerra Mundial y la crisis que eso conllevó, su visión del mundo donde trabajadores, empleadores y gobiernos trabajen para construir juntos un mundo con paz universal que esté basado en la justicia social es necesaria para sobrellevar esta crisis sanitaria y sus repercusiones en el mundo del trabajo. Ya en 1919 había un verdadero entendimiento de la importancia de la justicia social para el logro de la paz universal y permanente, y había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de cooperación internacional entre los 3 sectores reunidos, que son gobierno, empleadores y trabajadores, para obtener el efectivo mejoramiento de las condiciones de trabajo, aún frente a las crisis que pudieran suscitarse. En palabras del director de la OIT, Guy Ryder, de las crisis hemos aprendido que la humanidad aprende a superarlas en el largo plazo, pero estas crean turbulencia y disturbios en el corto plazo. La pregunta es qué tan buenos somos en manejar este cambio, cerciorándose que las disrupciones pasen en el corto plazo para que en última instancia se pueda volver a construir la creación de más y mejores puestos de trabajo.
Específicamente en relación al COVID-19, resalta que los trabajadores de las empresas enfrentan una catástrofe, tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo, y agrega que tenemos que actuar con rapidez, con decisión y coordinación. Todas estas dificultades nos llevan a un acercamiento sobre cómo la OIT va a desarrollar su misión de promover la justicia social y desarrollar sus 4 objetivos estratégicos en esta vorágine de cambios que implica el COVID-19. Así, la OIT plantea su estrategia basada en promover medidas políticas integradas y a gran escala, orientadas dentro de un marco de políticas previsto por la OIT. Este marco de políticas planteado por la OIT se centra en 4 pilares fundamentales para la lucha contra el COVID-19. Y me gustaría compartir pantalla, si esto fuera posible, para que ustedes vean exactamente a qué me estoy refiriendo. A ver, allá vamos. Muy bien. Estos 4 pilares están constituidos por, número 1, estimular la economía y el empleo; número 2, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; pilar número 3, proteger a los trabajadores en el lugar del trabajo; y su pilar número 4, buscar soluciones mediante el diálogo social. Estos 4 pilares conllevan asimismo distintas medidas específicas, algunas de ellas las van a trabajar mis compañeros acá de exposición, por lo tanto no voy a adentrarme en las mismas. Sin embargo, es importante que ustedes mantengan en cuenta esta percepción que yo les acabo de dar, para poder entonces plantearnos cuál es el nuevo rol que tiene la OIT frente a la pandemia de COVID-19. Y en este sentido yo quiero recordar la vigencia de las normas internacionales del trabajo, y que éstas brindan una base de probada eficacia para brindar respuestas de políticas que se centren en una recuperación sostenible y equitativa. En este punto, estas normas del trabajo son útiles como punto de referencia en el contexto de la respuesta a la crisis que provoca el COVID-19, y bosquejan una conducta que cabría de esperar, encarnan la resiliencia frente a situaciones concretas del mundo del trabajo, y son fundamentales para responder de manera duradera y sostenible. El respeto de estas disposiciones fundamentales, por ejemplo, aquellas relativas a la seguridad, a la salud, a las modalidades de trabajo, a la protección de categorías específicas de trabajadores, a la no discriminación, a la seguridad social o protección del empleo, son garantías para los trabajadores, para los empleadores, para los gobiernos, de mantener condiciones de trabajo decentes mientras se ajustan a la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, hay una gran gama de normas de la OIT en materia de empleo, de protección social, de protección de salarios, promoción de pymes, cooperación en el lugar de trabajo, que contienen orientaciones específicas sobre medidas de política que podrían alentar la utilización de un enfoque centrado en las personas para abordar las crisis y el periodo de recuperación posterior. Y hablando de crisis, es importante resaltar una recomendación que es la número 205. En el año 2017 trabajamos esta recomendación, que no era muy llamativa en ese entonces, nadie podía visorar que esto iba a ocurrir. Esta es una recomendación que renueva aquella del año 1944, que es la número 71, y se llama Transición de la Guerra y la Paz, y consiste en utilizar el trabajo como recurso, como motor, para sobrellevar las crisis que pudieran plantearse, tanto catástrofes naturales como esto que nos está ocurriendo en la actualidad. Y esta recomendación es muy interesante porque tiene un planteo estratégico para responder a las crisis, incluida un planteamiento gradual y multidimensional que ponga en práctica estrategias coherentes y globales para posibilitar la recuperación, potencializar la resiliencia, y incluye algunas tareas por parte de la OIT, como son la promoción del empleo sostenible, el trabajo decente, la protección social, la inclusión social, la evaluación del impacto que tienen en el empleo los programas nacionales de recuperación, la prestación de orientación y apoyo a los empleadores, el desarrollo de la capacidad de los gobiernos, la estimulación de la adopción de medidas para la reintegración económica de las personas que están afectadas por la crisis y aquellas cuya situación de vulnerabilidad se ve exacerbada por la situación de crisis en sí misma. Asimismo, tenemos que hacer hincapié en el rol que va a desempeñar el diálogo social para enfrentar la pandemia de COVID-19. Para la OIT es central instaurar un clima de confianza mediante el diálogo social y el tripartismo, y aplicar de manera efectiva estas medidas destinadas
para enfrentar el COVID-19. Fortalecer el respeto a estos mecanismos de diálogo social y utilizarlos en forma de cimentar la resiliencia y el compromiso de ambas organizaciones de empleadores y trabajadores es fundamental para garantizar la plena eficacia y efectividad de las medidas adoptadas, especialmente en momentos de creciente tensión social. En este sentido, la recomendación 205 subraya el papel clave de la consulta y el fomento de la participación activa de organizaciones de empleadores y trabajadores, tanto en la planificación, en la puesta en práctica, como en el seguimiento para la recuperación y la resiliencia. Por último, y citando nuevamente al director de la OIT, vamos a resaltar que esta es la mayor prueba para la cooperación internacional en más de 75 años. Si un país fracasa, entonces todos fracasamos. Debemos buscar soluciones que ayuden a todos los segmentos de nuestra sociedad global, en particular a los más vulnerables y los que tienen menores posibilidades de valerse por sí mismos. Las decisiones que tomemos ahora van a afectar directamente las maneras en las que esta crisis evolucionará, así como la vida de miles de millones de personas. Con las medidas correctas se puede limitar su impacto y las heridas que ésta va a dejar. Esto es una tarea de todos, tanto de gobiernos, de empleadores, como de trabajadores, reunidos en la OIT, con el objetivo y misión inicial de la OIT, de trabajar juntos para ahora reconstruir un nuevo mundo del trabajo, con trabajo decente, pero basado en nuevos sistemas que sean más seguros, más justos, más sostenibles de aquellos que permitieron que esta crisis ocurriera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Es el turno ahora de presentar a Juan Caminos, abogado, investigador, miembro de la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas. Juan nos hablará hoy sobre el teletrabajo y el aislamiento. Te escuchamos, Juan. Bueno, muchas gracias, Lucas. Yo voy a compartir pantalla. A ver. Ahí estimo que se ve. Así que bueno, antes que nada estoy muy feliz y muy agradecido de poder estar acá, hablando de un tema y compartiendo ideas de algo que me apasiona realmente y que se ha puesto muy de moda últimamente. La pandemia del coronavirus nos ha obligado a huir hacia el teletrabajo. Y el teletrabajo se ha puesto tan de moda que he visto que se ha utilizado la palabra teletrabajo para describir a otras modalidades flexibles de trabajo que no son estrictamente teletrabajo. Por eso yo quiero empezar con una noción conceptual de qué es el teletrabajo. Hay múltiples y diversas nociones de qué es el teletrabajo. Personalmente me voy a ajustar a la corriente de pensamiento de Thibaut Aranda, que lo define como una forma de organización y o de ejecución del trabajo realizado en gran parte o principalmente a distancia y mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas y o de las telecomunicaciones. Hay que entender algo, que uno no es teletrabajador por el mero hecho de trabajar utilizando las TIC, sino que uno es teletrabajador cuando entiende que hay otro modelo de organización del trabajo. El teletrabajo es un cambio de paradigma, es romper con los esquemas culturales laborales. Por eso es que se incluye en esta corriente al elemento cultural. Debo admitir que hay otras corrientes de pensamiento que únicamente hablan del elemento topográfico y el tecnológico. Ahora bien, el topográfico hace referencia a esta deslocalización de las tareas que ya no son prestadas en la sede o en el establecimiento de la empresa, sino que pasan a ejecutarse, en este caso, en el domicilio o lugar donde el trabajador esté cumpliendo con su aislamiento. Y bueno, esto también se presenta en el vetusto trabajo a domicilio y por eso muchas veces es la confusión. El segundo elemento es el tecnológico y hace referencia a este uso intensivo de las TIC, este tratamiento y esta forma de convertir el trabajo en bytes. Y por último, y para mí el más importante, por eso es que me alineo en lo que piensa Thibaut, es el elemento cultural. Teletrabajar es otra forma de trabajar distinta al modelo presencial que trae el taylorismo y el fordismo.
Pero bueno, aconteció la pandemia y nos hemos visto obligados a adoptar otras formas de trabajo distintas, insisto, a la que nuestra cultura laboral tenía. Argentina tenía muy pocos teletrabajadores antes de la pandemia. Se habla que existían nada más que 2 millones de teletrabajadores, y a raíz de la irrupción del coronavirus, la normativa de emergencia en materia laboral en ningún momento, ojo, habla de teletrabajo. Se habla de un deber del empleador y del trabajador de coordinar la ejecución de tareas desde el lugar de aislamiento en caso de ser posible. Una especie de obligación atenuada, de un deber, digamos, que queda a buena predisposición de las partes de lo que negocien. Pero de un informe de OIT, Argentina, surge que el teletrabajo ha sido la opción más elegida por las pymes del país. El 55% del sector servicios ha utilizado el teletrabajo y en contraposición el 24% de las industrias y el 23% de los comercios. Ahora bien, hemos pasado a ser teletrabajadores de la noche a la mañana. Un plan que lleva meses, que lleva años, tan solo en unos pocos días ya lo hemos implementado. Por eso se habla de uno de los procesos transformacionales más grandes de la historia del trabajo. Hemos huido de forma atípica, de forma rauda, de forma improvisada hacia el teletrabajo. Hay una corriente de pensamiento que dice que esto no es teletrabajo, esto es un trabajo remoto, excepcional y obligatorio. Dada esta improvisación y la falta de voluntad para teletrabajar, a mi entender es como un teletrabajo atípico. Pero es positivo que se haya dado esto, porque nos permite conocer una forma de trabajo completamente distinta a la que teníamos arraigada, que era el presentismo. Y a raíz de cómo se fue desempeñando en estos meses, se han notado algunas rispideces, algunas cuestiones vidriosas que sería importante trabajarlas a futuro para que después los teletrabajadores del mañana no tengan una cierta reticencia hacia esta modalidad. La primera es la improvisación de los lugares de trabajo. Hay trabajadores que duermen, trabajan y comen en el mismo ambiente. Han organizado algún lugar en la casa y desde ahí teletrabajan. Después hay una clara carencia de elementos para teletrabajar, y son elementos ergonómicos que hacen a la salud del teletrabajador improvisado en este caso, que hasta inclusive la resolución 21/20 de la SRT deja sin efecto la resolución anterior del año 2012 que ponía en cabeza del empleador la obligación de brindar elementos para teletrabajar. Y además tenemos familias que comparten un mismo ordenador. Hay una pelea constante por quién usa la computadora, cuándo la usa, y ni hablar si hay niños o niñas en la casa que necesitan la computadora también para las clases online. El tercer punto es el desdibujamiento de la frontera entre la vida privada y la vida laboral. Se cree que porque tenemos un trabajador que está aislado, cumpliendo con la cuarentena, está 24 horas disponible a las órdenes del empleador. Se han borrado completamente estas fronteras que dividen la vida privada de la vida laboral, y estos beneficios de la tecnología de poder trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar se han convertido en trabajar en todo momento y en todo lugar. Y por último, que va en relación a este control excesivo por parte de los empleadores, que es el elemento cultural que viene a decirnos que es importante confiar. En el teletrabajo es de suma importancia que ambas partes confíen, tanto empleador como trabajador. Por eso también inclusive se habla de una telesubordinación, porque tenemos trabajadores que reciben constantemente mensajes de los empleadores pidiéndoles que realicen una tarea, que manden una foto a la hora en la cual se conectaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, voy a emitir algunas pequeñas reflexiones para lo que yo llamo la futura mejor normalidad de las relaciones de trabajo, que va en congruencia con el nombre del ciclo. En primer lugar, la pandemia ha
dejado a la luz nuestra brecha digital. Es sumamente importante formar digitalmente y capacitar digitalmente a nuestros trabajadores. Hoy por hoy quienes teletrabajan son privilegiados, no tan solo porque no todas las tareas son factibles de teletrabajarse, sino también porque no todos cuentan con los elementos para ello. En un país en el cual el 56% de los hogares tiene conexión a Internet, da pauta de la brecha digital. Y aparte, en un informe del CABASE surge que quienes tienen acceso utilizan el Internet para consumir contenidos online. Por eso es tan importante dotar de habilidades digitales a nuestros trabajadores para que puedan reinventarse en sus trabajos y a su vez, para quienes pierden el puesto de trabajo, reinsertarse al mercado. Conjuntamente está la importancia de alfabetizar digitalmente. El futuro es sumamente incierto, pero será tecnológico, será digital. Por eso es importante preparar a nuestros niños para insertarse a un mercado de trabajo que va a ser digital. Ahora actualmente se los prepara para un mercado de trabajo que no existe, que cambió y que está cambiando. Después está lo que he hecho referencia durante todo este compartir de ideas, que es la necesidad de modificar nuestros paradigmas culturales. Hay una clara reticencia hacia la tecnología. Y esto nos va a poner en una coyuntura. Una opción que tenemos es seguirnos mostrando de forma reticente la tecnología, y cuando acontezca un acontecimiento, una crisis como la pandemia, huiremos de vuelta de forma improvisada hacia la tecnología. Y la otra es modificar nuestros paradigmas culturales, humanizar la tecnología y recordar que es la persona quien pone la tecnología a su disposición y no viceversa. Por último, y en relación a lo que decía Andrea, la importancia del diálogo social. Y aquí destaco, es de suma importancia el rol que tienen que asumir los sindicatos. Necesitamos sindicatos presentes para dar respuesta a problemáticas actuales, vigentes, de vanguardia. Hace falta soluciones tecnológicas, hacen falta soluciones digitales, y el sindicato no puede mostrarse ajeno a esto. Por último, y está concluyendo porque estoy en tiempo, yo creo que el teletrabajo no llegó para quedarse, sino que volvió para quedarse. Aquella promesa que se hacía en el año 70, que se retomó en el año 2000, hoy ya es un hecho. Hoy las empresas tienen planes para teletrabajar por lo menos durante el 2020. Y ante toda esta crisis, quiero recordar que en época de aislamiento los derechos laborales no se encuentran en cuarentena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. A continuación escucharemos a Matías Lanchini, abogado, miembro de nuestra delegación y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Matías reflexionará sobre el empleo público en tiempos de aislamiento. Matías, tenés la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias Lucas por la invitación a participar de este muy buen espacio que se ha armado en la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas, con todo el trabajo que hacen todos los amigos y amigas en este sentido. Yo voy a hablar del marco normativo de excepción en materia de empleo público a partir de la expansión del virus del COVID-19. Con una aclaración, que es que voy a acotar el ámbito de estudio por una cuestión de tiempo, y además por ser mi relativa esfera de conocimiento, voy a acotar el discurso a lo que tiene que ver con el empleo público nacional y con el empleo público local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le pido disculpas a los amigos de otras provincias si no voy a ser demasiado federal. Decía que, bueno, yo voy a tratar el tema del marco normativo de excepción en materia de empleo público en el contexto de la pandemia. Este marco normativo de excepción viene dado a partir de la aparición de diferentes normas, diferentes reglamentos administrativos de diferente jerarquía y de distinta jurisdicción, que van, digamos, regulando aspectos en relación al empleo público en el contexto del COVID-19, con una particular prevalencia de los decretos de necesidad y urgencia.
Este marco normativo de excepción tiene como eje fundamental la preservación de la vida, la salud y la seguridad de las personas, no solamente de aquellos que van a tener que seguir trabajando por prestar tareas en actividades declaradas esenciales, sino también la seguridad de aquellos que no están dispensados de concurrir al lugar de trabajo, teniendo en cuenta la seguridad sobre todo económica, que las mayorías de las dispensas y de las licencias que otorga el Poder Ejecutivo Nacional y también el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son con goce de haberes. También es importante destacar que este marco normativo de excepción está dado muchas veces por normas generales o por normas que, digamos, regulan aspectos en general de la producción y el trabajo y que tienen proyecciones específicas en materia de empleo público, como por ejemplo el decreto 329, que suspende los despidos y las suspensiones por causales de fuerza mayor, y que, si bien no se aplica al empleo público, sí tiene, digamos, tiene relación con este en aquellos organismos que se aplica la ley de contrato de trabajo. Este cúmulo normativo es una acumulación de normas administrativas, digamos, tienen relaciones que van interactuándose, relaciones de, digamos, relaciones de suplementariedad, relaciones de sucesión normativa que se van derogando unas a otras, y van generando dos especies de trabajadores públicos. Aquellos que continúan trabajando por haberse declarado su actividad como esencial en el marco de la emergencia, y aquellos que están dispensados de concurrir al lugar de trabajo. A su vez, dentro de este tipo de trabajadores públicos existe una diferenciación. Hay dos subtipos, aquellos que están licenciados y aquellos que tienen que continuar realizando tareas mediante el trabajo remoto. Por otro lado, desde que aparecieron los primeros casos de COVID-19 en Argentina, se pueden distinguir dos grandes momentos. Antes de lo que es el decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y después del mismo. En un primer momento, la mayoría de las normas fueron, digamos, por así decirlo, de menor a mayor. Las normas sobre materia de empleo público, al principio, cuando aparecieron los primeros casos, simplemente disponían un aislamiento voluntario de aquellos trabajadores públicos que habían vuelto de zonas afectadas, se les llamaba casos sospechosos, o de aquellos trabajadores públicos que, por ejemplo, entraban Estamos con algún problema, entiendo, con la conexión de Matías Lanchini, que efectivamente acaba de caer su conexión. En todo caso, si les parece, retomamos la actividad con la próxima palabra. A ver un segundito si podemos restablecer la conexión de Matías. No, creo que por ahora no. Bueno, es el turno de Silvina Arcaro, abogada, integrante de la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Silvina nos hablará de la seguridad social frente a la emergencia. Silvina, te escuchamos y luego de tu palabra, si Matías puede volver a conectarse, continuará con su exposición. Tenés la palabra vos, Silvina. Gracias, voy a compartir una pantalla. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas. Coincido en todo lo que han dicho los expositores y me siento honrada de compartir este espacio con ellos. No podría decirse mejor lo que mis colegas han reflexionado. Como especialista en la materia, voy a hablar de la seguridad social frente a la emergencia. Todos conocemos que la Organización Mundial de Salud declaró el brote del COVID identificado por primera vez en el 2019, en diciembre del 2019, en Wuhan, China, el que alcanzó el nivel de pandemia mundial. Entonces, cuando digo que voy a hablar de la seguridad social como emergencia, no es solo a nivel nacional, sino es a nivel mundial. Fíjense ustedes, sí, si no me, a ver, bien. Fíjense ustedes las tapas de los periódicos más importantes a nivel mundial. Tenemos el New York Times, el Le Monde o The Guardian. En ellos podemos ver que esta pandemia ha tenido efectos virales en todo el mundo. En el mismo orden,
los diarios o los periódicos de Argentina, también vemos las repercusiones, ¿sí?, que han tenido en nuestro país. Podemos ver a mi costado la pandemia laboral, el título del perfil. Entonces, esperen que me pasé. Sin embargo, la infodemia es un mal que nos acecha como sociedad y corre a mayor velocidad que este virus. Entonces, seguro, ustedes advierten sobre la importancia de confiar en las fuentes oficiales, en las fuentes de investigación científicas. En este orden, voy a pasar con los datos de la OIT. Estos datos son de los informes del Observatorio de la OIT, hasta la tercera edición. Es un poco, ¿no?, en consonancia lo que habían dicho acá los otros disertantes, ¿no? Algunos de los datos más importantes que recalqué, por lo menos a los fines de mi exposición, que es sobre seguridad social, son los siguientes. El 81% de los empleadores y el 66% de los trabajadores, ¿sí?, por cuenta propia, viven y trabajan en los países afectados por lockdown. Más de la mitad de esos 81 de los empleadores son del sector más afectado. La crisis dio un lugar a una caída del 60% de los ingresos de los trabajadores informales. Más de la mitad de la población, nos referimos a 4 millones, carecen de seguro social. Solo el 20% de las personas desempleadas tienen derecho a una prestación por desempleo. Entonces, el COVID-19 deja a la vista el fenómeno de desprotección social de todos los trabajadores, pero principalmente a los pertenecientes a economías informales, a contratos atípicos, a los autónomos, y también incluye a los desempleados. Todos sabemos que los sistemas de seguridad social son factores estabilizadores en los planos económicos y sociales. Son eficaces y en particular cuando sus mecanismos son aptos para brindar respuestas a las contingencias que originan la pérdida o la disminución del ingreso. Ello llevó a la reflexión a varios organismos internacionales y quienes se alertaron sobre los problemas que se avecinan, de modo tal que adoptaron diversos instrumentos que sugieren mayor activismo estatal, recomendando ampliar los alcances de la protección social. No voy a nombrar a cada uno de los instrumentos porque me parece que no tiene sentido, están ahí en la pantalla por si quieren tomarle una foto, lo que voy a hacer una pequeña mención de cada uno. Entonces, el Comité de Derechos Económicos y Sociales, ¿sí?, en el mes de abril ha indicado adoptar medidas para proteger empleos y pensiones. En el mismo orden, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los días posteriores, también dictó o adoptó recomendaciones en la misma línea. El CEPAL, hace 2 semanas atrás, en un documento titulado, como lo ven ahí, Desafío Social en tiempos del COVID-19, entre todas las medidas, pero la que más ha resaltado propuso la entrega, o sea, recomendó la entrega de un ingreso básico de emergencia. En este orden, el Departamento de Protección Social de la OIT tuvo un estudio, hasta por lo menos la fecha de hoy, 3 estudios sobre el COVID-19, las repercusiones y las medidas y demás. Todo esto en consonancia con lo que dijeron sobre los 4 pilares del último informe del observatorio. Sobre esto solo quiero resaltar, porque por el tiempo corto que tengo para mi disertación, es que se realizó varias recomendaciones, pero le pusieron especial énfasis a tutelar a los grupos vulnerables, a los trabajadores de contratos atípicos o informales, y a los trabajadores por cuenta propia. Y algo que me llamó mucho la atención, que está citado acá, esto está copiado casi de forma textual, que lo dicen acá dentro de las medidas, es aprovechar la llamada de atención que ha puesto el COVID-19 para acelerar el establecimiento de los sistemas de protección social universal, incluidos los pisos de protección social. Esto hace eco con la recomendación 202 de la OIT. Bueno, entonces, todos nos estaremos preguntando, o sea, ya que mi disertación no es solo internacional, sino también qué pasa en el ámbito local, cuáles son las medidas adoptadas, ¿sí?, por Argentina. Yo acá cité los que tienen que ver con lo que es seguridad social. En azul van a ver los datos a la fecha, porque mañana, que es 21 de mayo, se abren nuevas adhesiones o accesos a varios de estos planes.
y bueno, los voy a nombrar. Están tantos en pesos argentinos como su equivalente en dólares americanos. Entonces, bueno, entre las medidas adoptadas fueron el ingreso familiar de emergencia, pago único de 10.000 pesos a los trabajadores informales, casas particulares, monotributistas. Bueno, reducción de contribuciones patronales, es la segunda. Salarios complementarios, ¿sí? Que equivale casi al 50% del salario declarado en febrero. Asignaciones especiales a los trabajadores de salud, ¿sí? Un pago mensual por algunos meses de casi $71. Han subido las prestaciones económicas por desempleo, las subieron de 6.000 a 10.000 pesos, quédense con este valor, $142. Créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, ya que los autónomos no estaban incluidos en el IFE, y un bono extraordinario para las asignaciones universales, el embarazo social y los beneficiarios de la clase CIFA. Entonces, ¿qué evidenció esto? Se evidenció la tendencia al protagonismo de la seguridad social a nivel universal y local, mostrando cuánto puede hacer por la humanidad. Claro está que no debemos engañarnos con los cielos limpios del Himalaya o las aguas transparentes de Venecia, debido al reciente confinamiento, ya que hay que prestar atención a la disminución y pérdida de la fuente de financiamiento, tanto las contribuciones salariales y los tributos, como asimismo al incremento del gasto público, por el asistencialismo y la protección social, sumado a las dificultades propias de este siglo, industria 4.0, envejecimiento de la población, la evasión, los trabajadores de plataforma. Esta coyuntura impactará de forma negativa, de forma negativa y acelerada en la sustentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si mantenemos los sistemas sin reformas, la seguridad social no igualará, sino provocará mayor desigualdad. Uno se pregunta, ¿el COVID viene a traer soluciones o sumará problemas? Bauman respondería diciendo que la única certeza es la incertidumbre. A lo sumo, que nuestra única herramienta no es un martillo. A lo que yo sumo que mi única herramienta no es un martillo, que no tenemos solo un martillo para esto. Entonces, hay que buscar soluciones posibles y dejar abierto el debate sobre los financiamientos. Hace poco, bueno, dentro de estos debates de soluciones posibles, está el ingreso básico universal, que cuenta hasta la actualidad con diversos estudios, pero además cuenta con un experimento práctico hecho en Finlandia, donde se pagó el equivalente a $600 mensuales a 2.000 personas desempleadas durante 2 años, de diciembre del 2017 a diciembre del 2019. Y hoy, a 20 de mayo, se continúan discutiendo los resultados definitivos. Aún no conocemos las ventajas o desventajas de su implementación. Nosotros, los que somos especialistas en esto, estamos esperando los resultados con bastante ansias. Entonces, bueno, acá lo que quería traer, que por eso les dije que recordaran, pagamos la contraposición de los $600 de Finlandia con los 142 de Argentina, ¿no? Pero bueno. Bueno, otras soluciones posibles son los modelos universales vinculados con la condición contributiva, otorgando una cobertura universal ciudadana con un sistema de capitalización complementario para aquellos que tengan mejores ingresos. Un sistema parecido tiene España, pero que no son seguros de personas, se rigen por normativa de seguridad social. ¿Sí? Entonces, de lo que sí me presumo, ¿sí? Conforme a lo que había dicho antes, es la certeza de que el COVID-19 es una excusa para redefinir y encarar esta pugna contra la emergencia, trabajando hacia un nuevo paradigma, porque no podemos volver a lo de siempre. Entonces, distinguidos colegas, decidan ustedes, ¿cuándo empezamos? Porque el momento es ahora. Bueno, gracias por la atención. Ahora voy a descompartir, pues no llegamos a nada. Bueno, muchísimas gracias, Silvina. Ustedes, Ahora, sí. alterando un poquitito el orden, estas son las desventajas de la virtualidad. Matías ha podido restablecer su conexión, así que Matías, te dejamos en uso de la palabra para que termines tu exposición. Bueno, bueno, gracias Lucas. Disculpas, se me cortó la conexión a internet. Estaba diciendo, retomando la exposición, bueno, que había un marco normativo de excepción en materia de empleo público, compuesto por normas de diferentes jerarquía y jurisdicción, que iban regulando aspectos respecto a las prestaciones de los trabajadores estatales, con un particular eje en la prevención y la salud de los trabajadores. Este marco normativo de excepción generaba 2 tipos de trabajadores públicos: aquellos que tienen que continuar trabajando en el marco de la pandemia, y aquellos que se encuentran dispensados de concurrir a su lugar de trabajo por no ser trabajadores de actividades declaradas esenciales. A su vez,
sobre estos últimos hay dos subtipos. Aquellos que tienen que realizar tareas de trabajo remoto, ahora vamos a exponer sobre eso, y aquellos que se encuentran licenciados. Asimismo, venía diciendo que hay dos momentos bien diferentes. Un primer momento que va desde el 6 de marzo hasta el 19 de marzo, donde el principio general es todos los trabajadores públicos prestan servicios, salvo aquellos trabajadores que se encuentran dispensados por pertenecer a grupos de riesgo o por ser casos sospechosos, por haber vuelto recientemente del exterior. Además fue aumentando en intensidad. Al principio estas dispensas eran voluntarias y luego se hicieron obligatorias. Pero el principio general era que todos los trabajadores concurrían a prestar servicio, salvo estos grupos de riesgo o casos sospechosos. Todas estas medidas, como dice Ackerman, fueron llevadas al extremo a partir del decreto 297, del DNU 297 del 2020, que decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Acá se invierte el principio anterior y ahora es, ningún trabajador público va a prestar servicio, salvo aquellos exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio por trabajar en actividades declaradas esenciales en el marco de la emergencia. El artículo 6 del decreto 297 enumera las actividades públicas y privadas indistintamente que están exceptuadas del aislamiento. En relación a las actividades públicas, encontramos a la Dirección Nacional de Migraciones, al Servicio Meteorológico Nacional, obviamente a todo el servicio de salud público y privado, municipal, provincial y nacional, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central, a las centrales nucleares, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera, etcétera. A su vez, es importante destacar que respecto a estos trabajadores, estas actividades declaradas esenciales, la resolución 3 de la Secretaría de la Gestión Pública ha determinado que se pueden interrumpir o suspender o incluso denegar las licencias ordinarias y extraordinarias para todos estos trabajadores y trabajadoras que trabajan en actividades que han sido declaradas esenciales. Esta limitación de las licencias de aquellos trabajadores esenciales encuentra una limitación o encuentra una excepción en aquellas licencias por violencia de género. El artículo 147 bis del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional lo incorporó una licencia especial extraordinaria para la mujer que es víctima de violencia de género, tanto doméstica como laboral. Entonces, si bien el Estado puede, en el marco de la pandemia, suspender o denegar licencias, la única excepción es que siempre tiene que dar para los trabajadores y trabajadoras, para las trabajadoras, perdón, que trabajan en actividades esenciales, siempre tiene que dar esta licencia por violencia de género. A su vez también, estas actividades esenciales públicas son complementadas por las decisiones que se han tomado a nivel gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de gobierno de la ciudad, a partir del dictado del decreto 147, ha definido y enumerado aquellas actividades esenciales dentro del gobierno de la ciudad, entre otras, todos los sectores de salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control, etcétera, etcétera. Respecto a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es importante destacar dos cuestiones. En primer lugar, que opera, medio similar a lo que pasa en el Estado Nacional, una reconcentración del poder estatal. Esto es así porque el artículo 2 del decreto 147 establece también que el gobierno de la ciudad puede denegar o limitar licencias a los trabajadores que trabajan en actividades declaradas esenciales. Y que también puede modificar la prestación laboral y el lugar de trabajo. Si bien en el empleo público de la Ciudad de Buenos Aires no se conoce una figura similar al uso abusivo de luz variandi, como si existe en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, la jurisprudencia local, la jurisprudencia contencioso administrativa y tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue construyendo criterios que ponían límites a las discrecionalidades del Estado empleador. Y bueno, tenía criterios tales como el Estado puede modificar condiciones laborales si lo expresa por acto administrativo, tiene que haber una razón de servicio, no puede perjudicar al trabajador. Estos criterios, que son de construcción jurisprudencial, se encuentran obviamente limitados a partir del contexto de la pandemia. Y luego también no quiero dejar de mencionar una problemática muy específica de los trabajadores públicos de la salud de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la falta de entrega de los elementos de protección personal, algo que Andrea decía como pilar número 3 de las recomendaciones de la OIT. Estos elementos de protección personal, que ya había inconvenientes y conflictos anteriormente, se llevaron al límite a partir del COVID-19, en función de que en los hospitales públicos del gobierno faltan barbijos, faltan alcoholes en gel y demás. Y la justicia local ha dictado una medida cautelar en este sentido en los autos catalanos contra el gobierno de la ciudad, ordenando al gobierno que entregue de manera inmediata todos los elementos de protección personal. Por otro lado, por otro lado, tenemos los trabajadores que se encuentran, que por no trabajar en actividades declaradas esenciales, se encuentran dispensados de concurrir a trabajar. En este caso, como decía Juan anteriormente, Juan Caminos, hay normas que son hay un vacío normativo. Dicen que en producto de la buena fe los trabajadores pueden consensuar con el Estado empleador las modalidades de trabajo remoto, pero no hay normas que integren o que reglamenten los protocolos de cómo se va a llevar adelante. Incluso más, la resolución 21 de la SRT dice que para el trabajo remoto, en el contexto del COVID-19, no se va a aplicar la resolución 1552 del año 2012, que establece que el empleador en materia de trabajo remoto tiene que entregar ciertos elementos al trabajador. También es importante destacar que en el empleo público nacional están suspendidos los plazos administrativos. Eso implica que hay una merma del caudal de trabajo remoto que se puede llegar a hacer en el Estado nacional. Por otro lado, también hay trabajadores que se encuentran, los trabajadores que están en grupos de riesgo, pero prestan servicios en actividades esenciales, también obviamente están licenciados de concurrir al lugar de trabajo. Y para cerrar, porque se me está por acabar el tiempo, quiero decir dos cuestiones. En primer lugar, algunas pequeñas notas en materia de estabilidad laboral. El decreto 329, como casi todos deben saber, suspende la posibilidad de que el empleador despida por causas económicas o de fuerza mayor. Si bien este decreto es para el ámbito del empleo privado, hay ciertos organismos que se aplica la ley de contrato de trabajo y que en principio organismos que porque la ley que los crea dice acá se aplica la ley de contrato de trabajo, o bien por incorporación en el ámbito de la LST por negociación colectiva, como por ejemplo la ANSES. En estos organismos donde se aplica la ley de contrato de trabajo hay un debate que no me quedan demasiados minutos respecto a, bueno, si el fallo Madorrán de corte se aplica o no a los trabajadores por tiempo indeterminado. Sea como sea ese debate, lo que importante es que en este momento se encuentra postergado en función de esta suspensión o esta prohibición de despidos por causas económicas o de fuerza mayor. Y asimismo, para el resto de los trabajadores de la administración pública, en la administración pública hay trabajadores de planta permanente, hay también un flagelo de hace muchísimos años de contrataciones transitorias que se van automáticamente renovando. Estas designaciones transitorias, que han sido flagelos de muchísimos años de administraciones que han utilizado estas formas de contrataciones temporales, el decreto de necesidad de urgencia 328 lo que hace es autorizar la prórroga de aquellas designaciones transitorias que operasen con un vencimiento en el marco de la emergencia sanitaria, una autorización excepcional a que se prorroguen automáticamente. Esto quiere decir es una suerte de una relativa tutela a los trabajadores contratados. Y bueno, ya sé que para terminar quiero cerrar con una frase, para ir cerrando con esto que decía de la importancia de la prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores. Quisiera cerrar, digamos, con
lo que la Corte ha dicho en el fallo Aquino, en el conocido fallo Aquino, que me voy a permitir leer, que es lo siguiente: la prevención en la protección de la salud y la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, ya que no puede concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Estamos ya inclusive pasados de tiempo, así que rápidamente, como les adelanté al comienzo, tenemos el placer de contar con la presencia del colega uruguayo Ignacio Zubillaga, abogado, coordinador de la subsección americana de jóvenes juristas y docente de la Universidad de la República, que va a reflexionar hoy sobre las respuestas laborales y de la seguridad social frente al COVID-19 en Uruguay. Ignacio, tenés la palabra. Bueno, gracias Lucas. Buenas tardes a todos. A ver si se ve ahí. Antes que nada, bueno, brevemente, para no aburrirlos demasiado, pero una felicitación que amerita a la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas, ¿sí? por la iniciativa realmente. Me parece que en estos tiempos que, como bien comentaban los colegas anteriormente, han despertado en nosotros todo este tema de la comunicación online, se hace necesario este tipo de instancias. Sé que demandan tiempo, que demandan esfuerzo, así que bueno, una felicitación, un reconocimiento al esfuerzo, y espero que esto también cunda el ejemplo en otras delegaciones y podamos tener más de estas instancias a la brevedad. Y bueno, y segundo lugar, un agradecimiento especial también por la invitación. Para mí es un honor, un gusto poder estar acá compartiendo este tiempo con ustedes. Siempre realmente un placer compartir con otros colegas de otros países. Así que vaya el saludo desde acá, desde el otro lado del río. Bueno, desde Uruguay, porque hay gente que no está en Argentina por lo que vi, así que bienvenidos todos. Bien, brevemente. Mi comentario, digamos, cuando Lucas me comentaba un poquito, a ver, me decía, bueno, habla de lo que quieras. Yo digo, bueno, pero a ver, para llevarlo un poco a la cancha, me parecía que de repente hacer un análisis o un raconto de las medidas que ya se había adoptado por Uruguay podía ser interesante, pero algo de esto ya se ha escrito, ya se ha convertido en estos trabajos que hicimos de derecho comparado en la subsección de jóvenes juristas. Entonces, lo mío en este caso va a ir básicamente por una valoración, y esto, valga la aclaración, absolutamente personal, y por lo tanto seguramente no sea compartible por muchos, pero es una valoración personal, porque como tengo la libertad de Lucas de hablar de lo que quiera, voy a hacer una evaluación crítica de cómo entiendo yo que, de alguna manera, cuál es la orientación en general que han recibido las políticas en materia laboral y de seguridad social que se han adoptado hasta ahora en Uruguay. Y en ese sentido, desde ya adelanto, que entiendo que las medidas adoptadas no han tenido ni al trabajo ni al trabajador como el eje central de las mismas. De hecho, se ha quitado, entiendo, centralidad al derecho al trabajo para dársela, ¿sí?, a un enfoque que yo entiendo más bien economicista, donde la idea es priorizar la viabilidad económica de las empresas, en el entendido, por supuesto, de que esto, bueno, va a permitir que haya empleo para mayor cantidad de gente y demás, pero no se consideró, no se tuvo en consideración, por algunos aspectos que voy a señalar ahora, la realidad propia de las personas que trabajan. Este enfoque más antropológico que debería tener las medidas relacionadas al derecho del trabajo y a la seguridad social. Y algunos ejemplos que quiero dar para ilustrar por qué me refiero a esto. En primer lugar, la medida estelar, que no fue una sola, fueron varias resoluciones, pero digamos, el aspecto donde más se centró y el que más se ha discutido, el que más, como les digo, resoluciones del Ministerio de Trabajo ha tenido, que más se ha promocionado también por los medios de comunicación, ha sido la facilitar el acceso al seguro de paro. Una respuesta desde la seguridad social. Acá en Uruguay, obviamente, es una prestación de seguridad social que está a cargo de un ente estatal, el BPS, de un organismo estatal. Estamos hablando del régimen para la mayor cantidad de gente. Hay después algunos regímenes particulares, pero me quiero enfocar en que es el que de alguna manera ha recibido estas facilidades de acceso, pero que exige para tener derecho a una prestación, que es
digamos, bastante más alta que la que presentaban ustedes en Argentina, es decir, está en relación con el sueldo que cobra la persona, si bien es menor que su ingreso habitual, pero que exige una serie de requisitos, haber aportado durante tantos meses, que una vez que uno lo haya disfrutado haya transcurrido un cierto tiempo, en fin, una serie de requisitos que esta normativa ha querido flexibilizar, facilitar que las personas tengan acceso a este beneficio, a este subsidio, bajo el entendido de que, bueno, las dificultades propias de la pandemia iban a generar dificultades económicas en las empresas y estas deberían tener esta posibilidad de enviar a los trabajadores al seguro de paro. Y la idea es que la gente no se viera, bueno, lo envían al seguro de paro, pero no, por no cumplir los requisitos no puede gozar de ese beneficio. En ese sentido se decía, bueno, es una garantía para los trabajadores. Pero ojo, a mí me parece, y acá está la apreciación, que el hecho de tener esto como la primer medida, como la medida prácticamente, no digo la única, pero de las principales medidas que se adopta, está siendo un mensaje claro de decir, bueno, esta es una opción válida, prioritaria, que vos podés tomar como empresa, enviar a trabajadores al seguro de paro, sin que eso necesariamente haga que muchas veces haya un análisis real de si eso es necesario. Teniendo esta posibilidad, se abrió un poco la canilla de envío de trabajadores al seguro de paro, creo yo, sin que muchas veces se planteara si estrictamente esa era la opción. Y no se contempla lo que esto supone para el trabajador, porque enviar trabajadores al seguro de paro, de alguna manera, supone costos para el Estado, supone costos para los trabajadores, porque no perciben el 100% de su salario, y son trasladados estos costos, digamos, por las empresas que no pagan esos sueldos durante este tiempo. Ahora bien, no se contemplan, como decía yo, las necesidades, las incertidumbres propias del trabajador. No solo, por supuesto, su situación económica, que también se ve afectada, pero también otras, ¿no? Las dudas, los miedos propios de que se genera a quien lo envían al seguro de paro durante un tiempo, que no se sabe cuánto es, que qué va a pasar, se habla de recesión económica, etc. Entonces, bueno, la duda, teniendo en cuenta la centralidad que el trabajo supone en la vida de una persona, me parece que este aspecto, al momento de promocionar esto como la primera medida, no fue considerado. No se analizó, por ejemplo, la posibilidad de ir por el camino contrario, incentivar, en vez del envío al seguro de paro, incentivar a las empresas a que no envíen al seguro de paro, aquellas empresas que contraten trabajadores que sean subsidiarias, que reciban un reconocimiento, que reciban un premio, a las que no envíen, que hagan el esfuerzo de no enviar al seguro de paro, sean las que de alguna manera reciban una compensación de parte de la Seguridad Social. Quizás mucho del dinero que se está destinando a la cobertura del seguro de paro podría también haberse enfocado desde esta medida, ¿sí? En definitiva, que el envío, que la pérdida del trabajo, aunque sea temporal, no fuera la primera opción, sino la última. Otro ejemplo de esto que les estoy diciendo tiene que ver, y algo me parecía muy interesante de las exposiciones anteriores, con el teletrabajo. Acá en Uruguay no tenemos regulación de carácter general sobre el teletrabajo. Sin embargo, uno de los primeros decretos que salió fue uno que disponía que las empresas, allí donde pueden, se exhorta a las empresas a que sus trabajadores realicen teletrabajo. Y más nada, bueno, sí, se dijo, deberá suministrar los implementos necesarios para ello. Sin más aclaración que esta, ¿no? Es como tirarlos un poco ahí a la boca del lobo sin darle muchas herramientas. Porque, como bien comentaban algunos colegas, hay problemas importantes que se generan como consecuencia de esto, que de vuelta no fueron contemplados. A ver, es entendible esta promoción del teletrabajo, del trabajo a distancia o como se le llame, porque se quería evitar el contacto, eso es razonable. Ahora, no se contempló la problemática que en muchas situaciones iba a generar para los trabajadores. No se estableció expresamente, por ejemplo, que las empresas, si bien se dice que deberán suministrar los implementos, no se dice que, por ejemplo, me parece que hubiera sido importante, más allá de que uno pueda entender que aunque no se diga ninguna norma es así, debería haberse dicho, las empresas deben asumir también todos los costos, no solo los implementos, los costos derivados de esto, por ejemplo, de internet, de eléctricos, etc. No se estableció nada en relación a cómo garantizar la limitación de la jornada, el derecho a la desconexión. Yo sé que regular el teletrabajo no es algo que se haga de un día para el otro, pero era una buena oportunidad, por lo menos para dar alguna pista, alguna pincelada tutelar. ¿Qué se entiende por trabajo efectivo? El hecho de que se le dé al trabajador la opción de organizar sus propios horarios, porque no solamente tiene que trabajar cuando está en su casa, tiene que hacer un montón de cosas más. ¿Cómo se compatibiliza eso? Hoy hablaba bien Juan Ignacio de que hay una pérdida de la frontera absoluta entre la vida personal y laboral. Eso no se contempló, ¿sí? Se buscó eliminar el riesgo del contacto como primera medida,
pero de vuelta, se descentró de la figura del trabajador esta medida. Otro aspecto, un tercer aspecto que me parece que habla de esto, tiene que ver con un tema que, bueno, algunos ya nos conocemos acá de otros eventos, saben que al menos en lo personal es algo lo que siempre me preocupa mucho y tiene que ver con la conciliación laboral y familiar. No se dispuso nada. Sin embargo, creo que es una omisión muy grande. En un contexto donde hace 2 meses que están cerradas escuelas, jardines de infantes, liceos, han abierto algunos, pero digamos, en general siguen la mayoría cerrados, aquellos trabajadores con cargas familiares, con hijos menores, que además no solo no pueden mandarlo a las escuelas, sino que muchas veces los cuidadores naturales, como son los abuelos, por ser población de riesgo, tienen que estar en sus casas y no tener contacto con los niños. No tienen cómo ocuparse de esa nueva necesidad, que es atender a los niños. Y sin embargo, nada se estableció. Estrictamente, una empresa podría incluso hasta intimar el abandono de trabajo a un trabajador que no se presenta porque tiene cargas familiares. Creo que ahí realmente se dejó de lado la situación de las personas que trabajan. De vuelta, fue una omisión. Este tema generó mucho debate ahora cuando se convocó a trabajar nuevamente a los funcionarios públicos, porque el sindicato de los públicos decía, bueno, pero solucionen esto, ¿no? Para volver tenemos que tener esto solucionado. No hubo una respuesta en ese sentido. Y un cuarto y último aspecto que me gustaría ejemplificar esto es que durante este tiempo no se ha verificado, no se ha incentivado la negociación colectiva, que me parece que es siempre una forma más democrática, de alguna manera, de buscar soluciones. En algunos sectores puntuales, como la construcción, la salud, ha habido negociación colectiva y dio frutos interesantes. Pero en general la que hubo no fue promovida de parte del gobierno. Y las medidas que se adoptaron no fueron objeto de debate tripartito, por ejemplo. De hecho, hubo propuestas de la central sindical, algunas de las cuales incluían, por ejemplo, un mecanismo, algo similar a una renta básica para sectores informales que no tuvieran la protección de la seguridad social, pero tampoco fueron atendidas en ese sentido. Creo que no hubo una negociación. Para terminar y no excederme más, a modo de conclusión, es verdad que en Uruguay, quizás en comparación con otros países, la situación de la pandemia no es tan desesperante en cuanto a los números, la cantidad de contagiados, en fin, por suerte, ¿no? Y esto quizás haga que también el problema que estoy señalando no tome mayores dimensiones. Pero también me parece a mí que es una declaración de intenciones. En un gobierno que coincidió el comienzo del gobierno con la problemática de la pandemia, ¿no? El descentrar de la persona que trabaja las medidas que se adoptan. Creo que un enfoque, como decía, más antropológico, donde se tendieran a proteger más claramente las fuentes laborales y las condiciones de trabajo decente, hubiera sido esperable. El domingo, con esto termino, el presidente dijo en una entrevista que le hicieron que está dispuesto a hacer una renuncia fiscal en aras de disponer dinero para premiar empresas, para atender la situación de estas empresas que en época de pandemia inviertan, contraten trabajadores, en fin, promocionen el empleo. A mí, si esas fueran medidas que se fueran a adoptar, creo que las comparto plenamente. Ahora, me gustaría que se concretaran. Todavía no hay nada y espero que no sea demasiado tarde cuando esto se lleve a cabo, si es que se lleve. Con esto termino. Era solamente unos comentarios y bueno, agradezco nuevamente y quedo a disposición. Muchísimas gracias, Ignacio. Realmente hemos quedado harto excedidos en el tiempo, nos han llegado varias preguntas, tanto de manera privada cuanto de manera pública. Voy a seleccionar una sola pregunta porque no tenemos demasiado tiempo más, aprovechando que lo tenemos aquí a Ignacio desde Uruguay, y en todo caso las restantes intervenciones quizá la podemos saldar en los sucesivos encuentros. La pregunta para Ignacio es la siguiente. ¿La norma que establece el teletrabajo fija alguna limitación en relación a los controles empresarios? Perdón, Ignacio, estás con el micrófono apagado. Sí, si podés volver a empezar con la respuesta, gracias. Dale, simplemente la tenía acá la norma por las dudas de no olvidarme de decir nada, pero es un articulito en un decreto 94 en 2020 que dice: se exhorta a los empleadores a implementar el trabajo en todos los casos que sea posible, disponiéndose que deberá suministrar los implementos necesarios para ello
así como comunicar el teletrabajo a la Inspección General de Trabajo. Y después hay una resolución del Ministerio que dice, bueno, cómo se debe comunicar, en fin. Pero digamos, en cuanto a los derechos, a la limitación, no dice, eso es justamente, me parece, la carencia que yo le veo. Veíamos también que en derecho comparado hay otros países que han, en el caso de Chile, sé que la Dirección Nacional del Trabajo ha incurrido en alguna regulación en este sentido, me parece que era una buena oportunidad. Hay un proyecto de ley, pero que tampoco ataca mucho estos temas, y que todavía, bueno, es un proyecto de ley que tendrá que discutirse, ¿no? O sea que no hay nada concreto, digamos. De acuerdo. Aprovecho entonces la brevedad de la respuesta de Ignacio, que realmente se ha ajustado mucho con el tiempo, para hacer una sola pregunta más. La pregunta entiendo que va dirigida a Andrea Franconi y tiene que ver con si existe en el marco del OIT algún protocolo para la labor de los órganos de control del OIT. Algún protocolo, me imagino que para que trabajen de manera telemática. No, por el momento protocolo en sí mismo no hay, pero están funcionando de forma telemática, o sea, estamos implementando todas las actividades vía online, al igual que se utilizan este tipo de plataformas. Protocolo oficial todavía no. Bueno, con esto terminamos porque, insisto, nos hemos quedado sin tiempo. Un agradecimiento a todos los expositores y a todas las expositoras. Un agradecimiento muy especial nuevamente por la presencia al doctor Lorenzo Ñeco, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, al doctor Juan Pablo Muñolo, coordinador de la sección de jóvenes juristas a nivel mundial, y a Ignacio Zubillaga por el especial esfuerzo de hacerlo desde allí, desde Uruguay, nuestro coordinador regional. Muchas gracias nuevamente, estamos lanzando nuestras redes sociales, pueden encontrar todas y cada una de nuestras cuentas y los vínculos para acceder a ellas fácilmente aquí en el chat de Zoom, y les recuerdo que el próximo miércoles a las 17 horas tenemos el segundo encuentro de este ciclo de reflexiones. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes, nos vemos el miércoles próximo. Hasta luego.